Bien, amigas, amigos, son las 8:23 de la mañana, hora de Miami, donde nos encontramos. Vamos a cambiar un poco el tema. Dejamos, aunque pendientes, por supuesto, lo que sigue ocurriendo en Cagua a raíz de este terrible suceso registrado en el día de ayer y que ha tenido graves consecuencias para muchas familias en esta zona del centro de Venezuela. Vamos a destacar a continuación, no hemos hablado de este tema todavía, creo que lo que hablábamos antes del incendio en Cagua nos ha escapado la atención, pero hay que hablar, por supuesto, de lo que ha sido la gira del presidente Guaidó en Europa. Hoy estará en París, si es que ya no llegó, y mañana va a estar en España. Y bueno, en principio quiero hablar, por supuesto, de otros temas con mi invitado a continuación, a quien ustedes ya ven allí, David Smolansky, comisionado ante la OEA para la crisis de refugiados inmigrantes venezolanos, que ha sido, por cierto, David, un tópico tocado por el presidente Guaidó en esta gira, a hacer ver al mundo, para muchos, y quiero empezar por allí, David, este es un tema como repetitivo, es decir, hablar como de lo mismo. Nuestra audiencia pues está acostumbrada a escuchar de esto, pero la audiencia que está afuera, que está en estos foros, no sabe, no conoce a ciencia cierta lo que ocurre en Venezuela. ¿Qué tal te ha parecido esta alocución, las diferentes alocuciones que ha hecho el presidente Guaidó, y si realmente crees que la gira esté dando los resultados que se esperaban? Bueno, Sergio, primero que nada, muy buenos días y muchísimas gracias por la invitación. Saludo a tu audiencia, siempre es un placer estar acá. Yo creo que la gira del presidente Guaidó es una gira histórica por las condiciones en las que se está dando. Se está dando como presidente interino, logra burlar a los cuerpos de seguridad del régimen, porque recordemos que el presidente Guaidó tiene una prohibición de salir del país. Está ocurriendo de manera simultánea a más hostigamiento, persecución, amenaza y represión a su entorno. Y ha sido una agenda internacional al más alto nivel, donde ha estado en Davos. Un presidente de Venezuela no participaba en las reuniones de Davos de hace 30 años, donde estuvo en Londres reunido con el primer ministro Boris Johnson, donde se reunió con el presidente Duque en Bogotá, con el secretario de Estado Pompeo también en Colombia, y con distintos líderes mundiales en Suiza, y como ya decías hoy, probablemente se reúna con Macron en Francia. Y bueno, yo creo que mañana en España va a ser verdaderamente apoteósico lo que se va a ver en Madrid, con decenas de miles de venezolanos respaldando a Juan Guaidó. Y decías además Aunque, algo que es aunque, no, muy... aunque no sea recibido, disculpa que te interrumpa, David, aunque no sea recibido por Pedro Sánchez, que por cierto, ha habido toda una controversia con respecto a que no se efectúe como tal esta reunión entre Sánchez y Guaidó allí en España. Mira, yo creo que ya eso queda de Pedro Sánchez, ¿no? Cuando ve que Claro. Macron o Boris Johnson o el presidente Duque en el caso en América Latina, o Angela Merkel incluso, que también compartió ayer con el presidente Guaidó, pues Pedro Sánchez no lo hace, evidentemente, pues no va a quedar nada bien. Ahora, yo creo que más allá de Pedro Sánchez, Sergio, el gran encuentro con los migrantes que va a tener el presidente Guaidó, la gran oportunidad que va a tener el presidente Guaidó de ver a los migrantes venezolanos, los refugiados venezolanos, a la diáspora venezolana, va a ser en Madrid, y ojalá pues muchos venezolanos, como estoy seguro que va a ocurrir, salgan mañana a escuchar a su presidente legítimo en esta agenda internacional histórica. Y tú comentabas algo que estoy completamente de acuerdo. El presidente Guaidó, y yo se lo manifesté cuando empezaba su gira, le sugería y le comentaba que era muy, muy relevante que siempre tuviese presente en cada locución que diera, en cada rueda de prensa que diera, la crisis de migrantes y refugiados venezolanos. Yo te he dicho a ti, Sergio, en otras entrevistas, que cuando a veces hablamos de la crisis de migrantes y refugiados venezolanos, y tú lo mencionabas ahora, puede ser repetitivo, puede ser reiterativo para los venezolanos, especialmente para quienes hoy están desterrados, pero no necesariamente es reiterativo para la comunidad internacional. Más bien muchos no tienen ni idea que al momento que me hace esta entrevista ya somos 5 millones de migrantes y refugiados venezolanos. Somos la población más desplazada del mundo sin haber tenido una guerra convencional ni una catástrofe natural. Y aún, incluyendo aquellos que han huido de guerras, somos la segunda población más desplazada del mundo después de Siria. Y de no haber una solución política en 2020,
va a haber más refugiados venezolanos que refugiados sirios. Por eso yo siempre he dicho que esto no solo tiene una aproximación humanitaria, sino una aproximación política, porque la única solución para frenar este deslave humano es que nosotros recuperemos nuestras libertades y recuperemos nuestra democracia. Así que en ese sentido, pues qué bueno y muy importante que el presidente Guaidó ha estado compartiendo con todos los líderes del mundo que en Venezuela ya somos 5 millones de refugiados, y eso es algo que, por lo que me ha comentado él y su equipo, ha causado gran impacto en la comunidad internacional. No, y sobre todo en España, David, donde la situación de los venezolanos tampoco es nada sencilla. Sé que conoces muy bien lo que pasa con los venezolanos. Muchos de ellos llegan a esta nación con la doble nacionalidad, otros no, buscando asilo, se les ha otorgado, pero también han tenido dificultades incluso para poder alojarse, estabilizarse en un país como tan difícil como es España, donde hay tanta crisis también desde el punto de vista laboral. Importante, yo creo que el presidente pueda reunirse efectivamente, como tú dices, con esta comunidad, además que creo que es una de las mayores del mundo, más allá de lo que pasa en Latinoamérica. Por supuesto, la presencia de estos venezolanos allá, y que de alguna forma le expresen al presidente lo que sienten, porque básicamente lo que la mayoría quiere es, pues, algunos regresar a Venezuela y ver cómo de todas se sale de este régimen que tiene nuestro país. Sí, en España hay al menos 330.000 venezolanos, y me puedo quedar corto. Sin duda alguna, es una de las comunidades de migrantes y refugiados venezolanos más grandes que hay en el mundo. Después de Colombia, Perú, Estados Unidos, Chile y Argentina, perdón, Chile y Ecuador, ahí está España. Yo creo que algo muy importante, Sergio, que la comunidad internacional termine de entender que los venezolanos nos estamos enfrentando a una dictadura más. Esta no es otra dictadura latinoamericana. Esta no es otro sistema autoritario liderado por otro caudillo. Aquí estamos enfrentando un Estado criminal que se sostiene por las armas, que se sostiene por el miedo, que se sostiene por oficiales de inteligencia cubanos, que se sostiene por tropas rusas, que se sostiene por grupos irregulares como el ELN o los colectivos armados, y que cuando la vida de millones de personas corre peligro, como está sucediendo en Venezuela, porque hoy un venezolano puede morir porque no consigue medicinas, porque no consigue alimentos, porque no tiene acceso al agua potable, o porque es víctima de lampa o persecución, la legislación internacional permite mecanismos para proteger a esas personas que corren peligro. Porque lo que está sucediendo en Venezuela es un exterminio en cámara lenta, Sergio. Entonces, acá el régimen está jugando a aniquilar la población, y si no, a que el país se vacíe. Y eso era un artículo justamente que yo publicaba esta semana en el ABC de España. Hay que ser mucho más agresivo para desmantelar la estructura criminal que hoy impera en Venezuela, porque de lo contrario el país se vaciará, y a Maduro no le va a importar que estos 5 millones que hoy lamentablemente estamos desterrados, el día de mañana lleguemos a 7 o lleguemos a 10 millones. Bueno, de hecho, justamente el Fondo Monetario Internacional pronosticaba que para dentro de algunos años llegaríamos a ser 10 millones de venezolanos en el mundo. Es una cifra astronómica, pero si esto sigue, cosa que esperamos no pase, pues pudiéramos llegar a eso, David. Sí, ese pronóstico del Banco Mundial es para el año 2020, del Banco Mundial es para el año 2023. Yo en ese sentido soy, digamos, las proyecciones que nosotros hacemos son semestrales o anuales, digamos, 3 años es, digamos, si Maduro llegase a estar hasta el 2023, yo creo que van a ser mucho más de 10 millones de personas, porque ya hoy somos la mitad de eso. Sí. Pero no, esperemos que no lleguemos allí. Precisamente el esfuerzo que está haciendo el presidente Guaidó es que nosotros podamos restaurar nuestras libertades, recuperar la democracia, tener Estado de Derecho. Y eso no solamente, Sergio, va a frenar el deslave humano, como yo lo llamo, sino va a generar incentivos para que personas que hoy están desterradas por distintas razones, como el caso tuyo y mío, o mucha gente que nos está viendo hasta ahora, pueda volver, porque yo siempre he dicho que lo más hermoso que va a ocurrir en Venezuela no solo será tener nuevamente libertad y empezar a caminar por las calles sin temor a ser perseguido, sino lo más hermoso que va a ocurrir en Venezuela es el reencuentro de la familia. Es que un padre que tiene a lo mejor años sin ver a su hijo se pueda volver a dar un abrazo en Mérida, que una madre que pueda tener años sin ver a su hija se pueda dar un abrazo en Valencia, que muchas familias que hace muy poco
pasaron la Navidad separados y lo único que les quedaba era un teléfono para compartir fotos y videos, se vuelvan a sentar una Nochebuena y vuelvan a compartir unas hallacas juntos, o que una familia pueda ir a cualquier plaza Bolívar de nuestro país y celebrar las 12 campanadas cuando llegue el Año Nuevo. Eso va a ser lo más emotivo y eso por lo menos lo que a mí me motiva todos los días, Sergio, en esta labor que yo hago en la Organización de Estados Americanos, colocar mi granito de arena como servidor público que soy por vocación y convicción, no solamente para que Venezuela sea libre, sino para que ese tiempo que nadie nos lo va a recuperar, que hemos perdido estando separados de nuestras familias, se pueda quedar atrás y nos podamos reencontrar con aquellos que hoy no podemos ver por un régimen criminal. Porque lo más duro, lo más perverso cuando uno enfrenta una tiranía de este tipo no es solamente la pérdida material, sino es la pérdida humana, evidentemente, la gente que ha caído luchando por la libertad y el tiempo que se ha pasado separado de la familia. Hoy un padre no está separado de su hija, o una pareja hoy no está separada porque quiere, sino por razones ajenas a su voluntad. Así es, David. Ahora, quiero, por supuesto, esto ligarlo con el tema político, David. El presidente Guaidó, cuando salió de Venezuela, decía que regresaría con buenas noticias para el país una vez que regrese como tal a la nación. Por supuesto que todos esperamos estas buenas noticias. No podemos negar que la gira ha sido exitosa desde el punto de vista de dar a conocer todo lo que pasa en el mundo y de todos estos encuentros que ha tenido el presidente Guaidó, de los cuales tú hablabas un poco, con Angela Merkel, con el primer ministro británico, incluso con Ivanka Trump, posiblemente pueda reunirse con el Macron, en fin, quién sabe si llegara a reunirse con Trump. Pero te pregunto, David, y esto además le ha dado un espaldarazo importante a Guaidó, una nueva bocanada, digámoslo así, de esperanza como tal al presidente Guaidó. ¿Qué pasa si él, cuando regrese a Venezuela, no lleva esas buenas noticias que quiere el país? Quizás la gente está esperando algo que ocurra y de pronto llega a Venezuela y no ocurre nada. ¿Qué pasaría a tu juicio? Bueno, yo creo que en primer lugar ya las buenas noticias se han venido dando. Que haya burlado los cuerpos de seguridad y haya empezado esta agenda internacional es una buena noticia. En segundo lugar, se confirma. Hay muchos que decían que el presidente Guaidó había perdido apoyo internacional. Bueno, esta gira ha demostrado todo lo contrario. No solo el apoyo internacional se mantiene, más bien yo diría que se ha profundizado y se ha logrado reuniones que, bueno, no se habían tenido. Sí. La gira que hizo el presidente Guaidó hace un año había sido solamente en América Latina. Aquí no solamente estuvo en Colombia, sino también en Europa. En tercer lugar, yo creo que ya hay muchos líderes del mundo, importantes líderes del mundo, siendo jefes de Estado o no, que están viendo Venezuela de una manera diferente a como la veían hace unos meses o hace unos años, entendiendo que en Venezuela hay un régimen que protege a grupos irregulares, que se promueve el terrorismo y sobre todo los vínculos, Sergio, esto es muy importante entenderlo en política exterior, los vínculos extrarregionales que desarrolló Chávez y ahora Maduro, con Irán, con Siria, con Hezbollah y obviamente con Rusia. Entonces esto no es un tema solamente de América Latina, esto es un tema global. Ayer veíamos estos tres personas que fueron detenidas de Al Qaeda con pasaporte colombiano, presuntamente utilizando territorio venezolano para transitar. Entonces, acá estamos en un escenario... estuvieron en Venezuela, sí. Exactamente, entonces estamos en un escenario sumamente delicado. Entonces, yo creo que ya ha habido buenas noticias. Lo otro, la buena noticia es cuando el presidente Guaidó logre reingresar al país, porque la gente se le olvida los esfuerzos que está haciendo el presidente para poder salir o entrar de Venezuela. Es decir, aquí no se está haciendo una agenda de manera convencional. Y luego, bueno, habrá conversaciones privadas que él ha tenido y otras que todavía quedarán, donde yo me imagino ya que cuando él esté de vuelta en Venezuela las podrá compartir con todos. Pero al final la estrategia ha sido muy clara, Sergio. Aquí hay que escalar. Acá, literalmente, cuando se dijo hace 2 años y medio, lo dijo el presidente Trump en agosto de 2017, que todas las opciones están sobre la mesa, eso hay que considerarlo literalmente. Y además, la legislación internacional, como te decía anteriormente, valida acciones más allá de la diplomacia cuando la vida de millones de personas está en peligro. Y hoy la vida de millones de personas en Venezuela, por hambruna, por enfermedades, por violación de derechos humanos o por inseguridad, está en peligro. Y por eso existe el TIAR, por eso existe la responsabilidad para proteger. Y esos son temas, además, que no hay que estar ventilando en ruedas de prensa ni en redes sociales, ni mucho menos, porque son temas delicados y además de ser delicados, tú no puedes estar revelándole las estrategias a Nicolás Maduro.
Por supuesto. Diosdado Cabello decía que si se seguía pidiendo o que estuviera pendiente el mundo y la justicia venezolana de lo que estaba pidiendo Guaidó en esta gira, porque si pedía invasión, bueno, sabríamos las consecuencias que tendría. Decía palabras más, palabras menos, Diosdado Cabello. ¿Existiría realmente esa posibilidad de pedir algún tipo, no invasión? Sabemos que eso no lo va a pedir nunca el presidente Guaidó, pero sí algún tipo de coalición militar de la cual siempre hemos hablado y que, digamos, nunca se materializa como tal, David. Pero te decía, Sergio, la legislación internacional valida mecanismos más allá de la diplomacia cuando la vida de millones, en este caso de venezolanos, corre peligro. Y hay mecanismos como el TIAR y mecanismos como la responsabilidad de proteger, entre otros. Así que eso es legítimo porque hoy todos los días, y yo no dejo de decir esto, mueren venezolanos por falta de alimentos, por falta de medicinas, por inseguridad, por violación de derechos humanos o porque simplemente no tienen agua potable. Fíjate lo que pasó a la diputada Adi Valero, como por no tener medicinas falleció. Y eso le está ocurriendo a todos los venezolanos diariamente. Lo que tú relatabas poco antes, el incendio en Cagua, es dantesco. Entonces en Venezuela, digamos, hechos que son extraordinarios se nos están convirtiendo cotidianos y eso tiene ocurriendo años. Eso tiene ocurriendo años. Entonces, esto es un país que simultáneamente tiene a 7 millones de personas en necesidad de ayuda humanitaria, tiene 5 millones de refugiados. El año pasado mataron a 16.000 personas por inseguridad. En los últimos 5 años han detenido más de 15.000 personas de manera ilegal. Pero esto no son números, esto no son cifras, esto no son estadísticas. Aquí estamos hablando de seres humanos, de vidas, sí, de niños, de adolescentes, de jóvenes, de adultos. Entonces son estrategias que no deben ni siquiera publicarse, no deben decirse, no deben darse. Yo soy lo que piensa de que no, pues. O sea, estamos enfrentando a un régimen, insisto, que no solamente es venezolano, que tiene presencia cubana, que tiene presencia rusa, que tiene presencia de grupos irregulares y las estrategias no se revelan. Y Maduro ha respondido de una forma bien extrema, porque se ha visto completamente descuadrado ante esta gira del presidente Guaidó, la visita a Riaza, a Irán, la invitación que le hizo Maduro al embajador de Cuba, al Consejo de Ministros, y reconocer que hay 23.000 agentes cubanos en Venezuela, o la amenaza que lanza Diosdado Cabello. Ahora, la amenaza que lanza Diosdado Cabello es típica de un capo del narcotráfico. Y Diosdado Cabello dice, bueno, es que si hay algunos que están llamando a alguna acción más allá de la diplomacia, vamos a responderle. Bueno, pero es que no ha habido necesidad de llegar a eso para que él le responda, porque él todos los días amenaza, él todos los días lidera persecuciones, él todos los días da instrucciones en centros penitenciarios en Venezuela para que se torturen militares que están presos, para que se torturen a civiles que están presos por razones políticas. Entonces, ese es su día a día. Sí, así es. David, agradecido, como siempre. Gracias. Un fuerte abrazo, seguimos en contacto. David, seguro, recuerda que es comisionado especial ante la OEA para la crisis de refugiados inmigrantes venezolanos. Un fuerte abrazo, David, y bueno, gracias nuevamente por este tiempo. Gracias por la invitación y saludos a tu audiencia. Feliz día. Gracias. Amigas, amigos, una pausa, pero seguimos con más. Se la llevo.